Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes. Sean una vez más bienvenidos a Criterios en este 16 de enero. Es un placer que nos acompañe para poder abordar temas importantes como, por ejemplo, lo que ha sucedido en el penal de Izalco. Hay demasiadas situaciones que no están aclaradas y las autoridades realmente no han sentado una postura sobre lo que realmente pasó, además de abordar el tema de los 33 años de la firma de los acuerdos de paz. Y vamos a tocar esa situación sobre si realmente, como muchas veces ha dicho el presidente, que no sirvieron de nada, o si realmente algunas de las instituciones que tenemos y funcionan, gracias a los acuerdos de paz, hemos avanzado, nos hemos estancado, hemos retrocedido. Bueno, sin más lo estaremos hablando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando de Rudy Joya, quien es vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios. ¿Qué tal? Buenas noches, Rudy. Un placer. Muy buenas noches a ustedes, igual a todos los que nos están viendo, y pues gracias por la invitación, y aquí estamos a la orden para tocar esos temas importantes de país. Encantado que nos acompañes y que nos hayas aceptado la invitación. Así que uno de los puntos sumamente importantes que muy pocos medios de comunicación han comentado, muy pocos medios han tocado, es el de lo sucedido, lo acontecido, el motín en el penal de Izalco. Realmente, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué fue lo que sucedió? Y las autoridades realmente están brillando por su ausencia. Por favor. Bueno, es lamentable que hayamos iniciado el año 2025 de esa manera, más que todo para las familias, obviamente, que tienen personas detenidas en el centro penal de Izalco, sí. Porque hasta la fecha, después del 8 de enero que pasaron todos estos sucesos que de repente empezaron a circular en redes sociales, pues estas familias tienen todavía esa zozobra, ¿no? De qué fue lo que realmente pasó y si sus familiares detenidos están dentro de los listados de lesionados y hasta fallecidos de los que se habla. Sí. Fíjate que, bueno, se hablan tres hipótesis, ¿no? Sobre el tema de lo que pasó en el penal de Izalco. Hay que darle a entender a la población que de repente el tema de amotinarse no significa, como algunas versiones andan por ahí de manera siempre informal en redes sociales, de que de repente se hablaba de que se habían amotinado o había habido un tema de pleito entre pandilleros y civiles, o que incluso pandilleros ya condenados se habían amotinado en contra de las autoridades penitenciarias, pero la gente que vive en el sector alrededor del centro penal de Izalco o incluso del hospital de Sonsonate, donde llevaron a varios de los lesionados, cuentan, ¿no? Hablan a los familiares o a los medios de comunicación que en esa noche se escuchó mucha balacera, es decir, como que si había un enfrentamiento, ¿no? Como normalmente escuchábamos a las pandillas con los policías, sí, o en el tiempo de guerra a la guerrilla con la Fuerza Armada. Una balacera increíble que al final tú te pones a pensar, bueno, allá adentro los que están recluidos o detenidos no tienen armas, no tienen acceso a ese tipo de situaciones. Los únicos que lo tienen son los custodios, sí, los del personal penitenciario. Entonces, ¿qué realmente pasó? Entonces se va hablando mucho del tema de que pudo haber sido un amotinamiento porque no les estaban dando medicamentos o alimentos, no les estaban pasando el tema de los paquetes que la familia les traslada normalmente mes a mes a sus familiares, y otros hablaban de que en ese sector, en el sector 3 donde pasaron los sucesos, ingresan las personas nuevas que han sido capturadas por el régimen de excepción y que son sometidos a torturas, y que en más de alguna ocasión, en ese momento específico, se rebelan, ¿no? Dicen, sí, bueno, ¿por qué me están haciendo esto si yo tengo también derechos? Entonces se ha hablado de varias hipótesis, pero como las autoridades penitenciarias no han salido a decir, a esclarecer de manera formal qué fue lo que sucedió, sí, es que se han dado todos estos rumores. Es por eso que el equipo de abogados de UNIDEP, nosotros que llevamos casos del régimen de excepción, específicamente de gente que no pertenece a pandillas y que ha sido, sí, capturada, tenemos 25 a 40 casos
de gente que está detenida en el penal de Izalco. 25 de estas madres de familia, esposas, parejas, hermanas, llegaron a UNIDEP y junto con ellas fuimos el pasado martes a presentar un escrito al fiscal general de la República para que en base a sus oficios, como la Constitución dice, investigue. ¿Y se lo recibieron? Lo recibieron. Y que investigue de oficio. ¿Qué fue lo que pasó en el centro penal de Izalco? No pero imagínate, estarle pidiendo que investigue de oficio cuando se supone que es su trabajo, no debería de estar esperando a que alguien le pida o le solicite. Y a eso iba, son hechos notorios. Todo el mundo hemos visto lo que ha pasado y ellos pueden actuar de oficio, solo con tener esos rumores o noticias. Sí. Y ni siquiera llegan a rumores de que alguien se lo esté inventando, porque en realidad en el hospital de Sonsonate llegaron una gran cantidad de lesionados y de algunos incluso hasta con impactos de bala, según la gente cuando observaba que ingresaban al hospital y que obviamente iban custodiados por la dirección de centros penales. Entonces uno dice, bueno, entonces en realidad sí pasó algo ahí. Lo que no han esclarecido qué fue lo que sucedió ahí adentro, porque nadie lo sabe. Pero el fiscal puede iniciar a través de su trabajo y de sus buenos oficios el tema de investigar sin que nadie se lo esté pidiendo. Ahora, ya hay 25 peticiones, porque ya estas 25 familias se lo están exigiendo, porque sus familiares están en esa fase, están en ese centro penal y necesitan saber si no ha pasado mayor cosa con sus familiares. Te voy a poner un caso bien palpable. El día sábado, después de los sucesos, tenemos un caso de la familia Humansor que a la madre del procesado, de su hijo, le llaman por teléfono un empleado de una funeraria. ¿Funeraria? Que andaba en el hospital ahí de Sonsonate. Y le llamó y le dijo, literalmente te lo voy a contar como ella lo contó en UNIDEP. Le dice, mire, aquí tenemos registro de que su hijo ha fallecido, con lo que acaba de pasar en Izalco. Y le dio hasta las características y hasta las enfermedades de que padecía su hijo. Pero aquí le han puesto que ha fallecido por diabetes o otra enfermedad. Pero no, ha sido por el tema de lo de Izalco. Le dice el mismo supuesto empleado de la funeraria. Entonces queríamos coordinar con usted para ver todo el tema del traslado, del entierro, del velorio y después que pagara, ¿no? Pero ella dijo, mire, pero a mí nadie me ha informado nada, solo ustedes. Déjeme consultar, voy a ir a ver. Fue al hospital, fue al centro penal, hasta derechos humanos. Y todos le decían, mire, nosotros no tenemos aquí información, no se la podemos dar. Incluso la gente que llegaba a preguntar, la amenazaban con aplicarle el régimen. Mire, si sigue viniendo a preguntar sobre lo que pasó el 8 de enero, la vamos a detener por el régimen también a usted, para que la familia... O sea, que uno no puede preguntar, uno no puede abrir la boca porque automáticamente es delincuente y le aplican el régimen. Le aplicamos el régimen, así, en automático, para que dejen de seguir preguntando. Entonces, pero es que mire, me han llamado, esto y me dicen que mi hijo murió. No le podemos dar información. Hasta medicina legal se fue la señora. Y no le quisieron dar información porque no estaban autorizados. Entonces, es que todo lo que es institución estatal no le van a decir nada. ¿Y qué más puede hacer ella? Y jugando con el dolor de la gente, porque, o sea, ¿está fallecido o no está fallecido? Es lo que quiere saber ella nada más. Y nadie le da respuesta. Volvió a intentar llamar al empleado de la funeraria, que según le había hablado el fin de semana, y ya no le contestaron. Y a la fecha, ya no le contestaron ni le dieron seguimiento a eso. A fin de cuentas, ella no sabe si su hijo está vivo o está muerto. Entonces, para ella es o está fallecido o está desaparecido. Porque no aparecen tampoco registros en el penal ahora. Y le dijeron que si no se apuraba ella, lo iban a meter en fosas comunes. Y entonces... entonces ¿tenía que llegar al hospital de Sonsonate entonces? ¿O qué es lo que tenía que hacer para que le dieran el cuerpo? Llegó y le dijeron de que no le podían dar información tampoco. Y entonces hasta una extorsión puede ser eso. Correcto, a eso vamos. Entonces ella se incluyó dentro de este tema de peticiones y le ha pedido al fiscal que investigue. A un fiscal sí le van a dar esa información, no se la van a poder negar. Y luego fiscalía poder ayudarle a estas familias a decirles, mire, sí, no se preocupe, su hijo no ha fallecido, ahí sigue adentro, esto fue lo que realmente pasó en el centro penal de Izalco. Claro, pero una cosa es que al fiscal no le niegan la información, pero otra cosa es que el mismo fiscal decida o no, pues soltar esa información. Es correcto. Ahora bien, en uno de los programas anteriores, nosotros levemente comentamos sobre el tema
Y un analista menciona que lo que había pasado en Izalco es producto del mismo régimen de excepción. Entonces, ¿qué tan cierto podría ser eso? Bueno, hay que tener un análisis, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios para seguir abordando el tema de lo que ha sucedido en el penal de Izalco. Bueno, sucedió hace unos días, pero realmente nadie tiene una amplia claridad de lo que realmente ha sucedido y Fiscalía pues hasta el momento se ha negado a mencionar o a aclarar qué fue lo que pasó. Ahora bien, ya nos están llegando algunos comentarios y de parte de este análisis que se está haciendo con el licenciado Rudy Joya, nos estamos dando cuenta de que ni siquiera a las madres de familia les han dado información, incluso les han llegado a hablar mencionándole que sus hijos están muertos, pero no les dan información de dónde pueden estar. Entonces, Rudy, finalizamos el bloque anterior preguntándonos si realmente estás de acuerdo con algunos analistas que dicen que esto fue producto del régimen de excepción. Claramente es parte de todo este tema, de toda esta política de, entre comillas, ¿no?, de seguridad que ha implementado el gobierno de El Salvador, porque al final quienes más están sufriendo, y hay que ser claros, las consecuencias del tema penitenciario, sí, claro, son las personas capturadas por el régimen de excepción, que ni siquiera, ojo, en 3 años ya, que casi se va a cumplir de aprobado el régimen de excepción, no ha habido ni una tan sola condena de las capturas por el régimen de excepción. De repente las noticias que salen de que están condenando pandilleros, son pandilleros que fueron detenidos antes del régimen de excepción, pero ahorita ningún abogado te lo puede confirmar, un abogado público o un abogado privado, a nadie han llamado para hacer audiencias, para empezar a ver si son inocentes o culpables los capturados por el régimen de excepción. Se supone que eso lo quieren hacer a partir de junio de este año en adelante. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda la gente que está detenida dentro de los centros penales no es gente condenada, es gente procesada, que está esperando que el caso termine, que el proceso concluya, que la fiscalía termine su investigación y que se le declare inocente o culpable, es decir, que pueda enfrentar un juicio justo, pero ahí está detenido de manera preventiva. Entonces, que no te den alimentos, que no te den medicamentos, que te golpeen, que te torturen, que te den malas condiciones. Eso es parte de la prevención. Explota dentro de ese tema, dentro de un centro penal, que la gente en su desesperanza pueda llegar incluso a rebelarse a los custodios penitenciarios por todas estas arbitrariedades que hacen. Y no estoy hablando de pandilleros capturados, estoy hablando de gente que ha comprobado que es inocente, que no tiene nada que ver con las pandillas, pero que es parte de ese 1%, que no es el 1%, es mucho más, pero que hasta el mismo gobierno ha aceptado que ha capturado inocentes. La última vez el presidente en Costa Rica dijo en un discurso con una periodista que se atrevió a preguntarle qué opinaba sobre las organizaciones que andamos diciendo que hay capturas arbitrarias bajo el régimen de excepción, y él mismo aceptó que había liberado a 8,000 personas y que estaban listas por ahí otras cartas de libertad. Entonces, cuando tú ves eso, dices, entonces sí habían capturas arbitrarias de gente que no era pandillera, y la detuvieron siempre de manera arbitraria. Entonces, todavía hay adentro, todavía hay mucha gente en esa misma condición, y no es sorpresa de este centro penal lo que ha pasado, porque UNIDEP, solo UNIDEP, otras organizaciones lo han hecho, pero solo UNIDEP, desde julio del año pasado, denunció al director de ese centro penal de Izalco por torturas y actos arbitrarios, incluyendo corrupción. Entonces, por cierto, Rudy, entiendo, disculpa que te interrumpa, pero entiendo que es de Izalco precisamente donde más se han recibido denuncias, y a pesar que la gente relaciona directamente el régimen de excepción con el CECOT, del CECOT no han salido torturados, del CECOT entiendo que no han salido muertos, y es más, en el CECOT están aquellos que ya habían sido condenados, es decir,
antes de iniciar el régimen de excepción. Entiendo que ustedes no tienen mayores informes del SECOT. Te pongo un ejemplo. Yo como abogado llevo casi 100 casos del régimen de excepción, que lo llevamos. Sí. De esos casos, solo 2 personas están en detención preventiva en el SECOP. ¿Y por qué? Porque los mismos juzgados lo dicen. ¿2 de como 4.000? 2 de 100 que yo llevo. Imagínate las demás estadísticas. Y el mismo juzgado dice, lo han trasladado al SECOP porque ya no hay espacio en los demás centros penitenciarios. Pero el SECOP es para la gente que, como tú muy bien dijiste, ya está condenada. Que ya fue declarada. Además, se supone culpable. que el SECOT, entiendo que tiene espacio para 40.000 personas. Y según entiendo, el SECOT ahorita no tiene 40 no tiene esa cantidad de personas detenidas. Entonces, pero movieron de los demás centros penales a personas ya condenadas, líderes de pandillas, que ya estaban declarados como pandilleros, y los trasladan al SECOP. Hacen espacio en los demás centros penales y ahí aprovechan a seguir metiendo a la gente capturada por el régimen de excepción. Pero como ya no caben, han trasladado un porcentaje mínimo a algunas celdas aisladas del SECOP. Pero si tú vemos en estadísticas, el 95% de la gente que está en el SECOP es condenada y es declarada pandillera, y el 5% no, como los casos que este servidor lleva y que yo te estoy poniendo de ejemplo. Sí, claro. Entonces, en los demás centros penales se aglutinan la mayor cantidad de gente, civiles o personas detenidas por el régimen de excepción, que están esperando todavía una respuesta del órgano judicial si lo van a declarar culpable o inocente, porque todavía están en vías de investigación. Entonces, ahí es donde esa información no sale a la gente, no se le informa a la gente. Entonces la gente piensa que en el SECOP están todos los del régimen de excepción, y por eso dicen en el discurso todos son pandilleros, pero no. Entonces, así se distribuye el tema penitenciario. Entonces, cuando pasan estas cosas en el penal de Izalco, sí, hay una fase donde hay ya condenados. Sí, pero esa fase donde pasaron los hechos, el mayor porcentaje de gente detenida ahí es producto del régimen de excepción. Entonces, ese análisis que algunos analistas ya hicieron sobre esa situación no es del todo falsa, porque en esa fase del centro penal de Izalco, más del 80% son detenidos por el régimen de excepción. Según entiendo, lo que se ha mencionado también es que es una trifulca entre aquellos que le siguen siendo leales a las pandillas dentro del penal de Izalco y aquellos que en efecto se han salido de las pandillas, que de igual manera están en penal de Izalco, y aquellos que también no tienen nada que ver con esos mismos pandilleros. Es correcto. Me dice ¿Se ha que escuchado eso? el listado que se ha filtrado de los lesionados es gente que no está condenada, pero que las madres o la familia ha estado denunciando permanentemente en estos 2 años y fracción del régimen de excepción, que es una captura arbitraria. Pero en los lesionados, en los listados que se han filtrado del hospital, de los lesionados o posibles fallecidos, no hay ninguno que sea pandillero o que hubiera estado condenado. Entonces, si de verdad el amotinamiento o la trifulca se dio, la versión correcta fuera de que pandilleros con civiles o pandilleros con personas detenidas del régimen de excepción se agarraron, entonces ahí tú ves el tema de que tan peligroso es de que gente que no tiene nada que ver con pandillas esté adentro de un centro penal, porque no solo vas a recibir torturas o maltrato de los custodios penitenciarios que tienen que garantizar tu integridad, tu vida, tu salud, sino que también de los que sí son pandilleros. Sí, claro. Y que no comparten contigo porque tú eres un civil, o sea, tú no sos miembro de la pandilla. Sí. Y entonces hay diferencias en ese tema. El sistema penitenciario debería de dividirlos, así como hacen en todos los países del mundo, ¿no? Yo no voy a poner a un asesino en serie con una persona que ni siquiera ha sido condenado, que es mayor de edad en el tema de vejez, sí, claro, y que todavía está enfrentando un proceso para ver si es inocente o no. O sea, yo no los voy a mezclar. Eso es por tema tan lógico en el tema penitenciario, ¿no? Pero hasta ese desorden tienen. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad. Están abarrotadas las cárceles. A ver, pero entonces estamos hablando de que la situación no ha cambiado mucho con respecto a lo que pasaba a finales de los 90, a principios de los 2000 con los gobiernos de Arenas. Correcto. Pues según lo que entendemos, es que aquellos jóvenes que, digamos, habían robado, pero no eran pandilleros, los metieron, los mezclaron con algunos que eran serios asesinos.
y que realmente al final lo que sucedió es que terminaron los asesinos, terminaron influyendo en estos jóvenes que, claro, había que castigar el robo, ¿no? Pero no eran asesinos, hombre, y al final los terminaron convirtiendo en unos. Y al salir ellos, ya fueron parte de las pandillas. Y el ciclo de violencia nunca terminaba en El Salvador. Y ahí es que nosotros comenzamos a conocer a los centros penales como universidades del mal. Es correcto. Y en vez de ser centros de prevención o de reinserción, eran prácticamente escuelas de capacitación de los pandilleros o de los ladrones. Pero no habían políticas de reinserción, digamos, integrales. Y hoy mucho menos. Ni de prevención tampoco. Y hoy mucho menos. Ahora es represión absoluta con el régimen de excepción. A quien el policía o el soldado quiera, o le caiga mal, o te vio mal, para adentro. Entonces, eso no es tema de prevención. Imagínate esta gente, la cual no tenía nada que ver con pandillas, y lleva ya 3 años casi detenida, va a salir con un rencor social, con un rencor en contra de las autoridades, con una desconfianza en contra de las autoridades, cuando el juez le diga, en su momento, usted no era de pandillas, salga libre. Pero ¿quién le va a reponer ese tiempo ahí adentro? No, ¿Quién lo va a indemnizar? Nadie. Entonces, ese tema, ese malestar social que ya se está dando en El Salvador, puede detonar, lamentablemente, y así ha sido en la historia, en violencia. Ya está pasando dentro de centros penales, puede pasar aquí afuera también, con sus familiares, al no saber nada, como esta familia que te comenté, que le llaman para decirle, mire, su hijo falleció, pero no le dan información certera. Y así están muchas familias. Desde luego, y es sumamente lamentable. Así que con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa. Regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros para seguir ampliando, no solo sobre lo que sucedió en el penal de Izalco, sino lo que viene para este 2025, donde se ha mencionado que van a comenzar las audiencias contra los detenidos en el régimen de excepción. Entonces, en estas audiencias, realmente, ¿qué es lo que podemos esperar? Para muchos es sumamente obvio, para otros no. Pero, ¿cuál es el análisis? Bueno, vemos obviamente un sistema judicial colapsado también, Sí. Con tantos casos de detenidos, y de repente tanto atraso en la mora judicial que hace que los operadores de justicia de estos tribunales contra el crimen organizado, incluyendo sus jueces o juezas, resuelvan por resolver. Y el tema de venir hablando de querer hacer audiencias masivas, prácticamente es inhumano que en una audiencia que va a tardar quizás todo un día, un juez pueda resolver o meterse de lleno a estar viendo si hay pruebas o no de 150 personas de una sola vez en la audiencia masiva. Entonces, esa es la preocupación de los abogados públicos o privados que de verdad están trabajando en el tema de sus clientes, porque dicen, bueno, a mi cliente me lo van a incluir dentro de esta audiencia con estos 149 más, ¿no? Pero la fiscalía va a presentar de manera generalizada la prueba. Es decir, estos 150 pertenecen a tal clica o a tal pandilla. Bueno, y mire, señor juez, estas son las pruebas. Pero el abogado que se deje, claro, aquellos que no se van a dejar, ¿qué es lo que nos vamos a pedir nosotros? Su señor juez, la prueba que está presentando fiscalía, que me diga qué prueba es la que involucra a mi cliente, a José Hernández. De esa prueba que ha presentado fiscalía, ¿cuál es la de José Hernández? Que la individualice. Porque a él no lo van a condenar por pruebas donde tal vez en esos 150 procesados sí hay ahí unos 40 pandilleros. Pero y el resto que son civiles, que son personas capturadas de manera injustificada, ¿por qué los van a condenar por estos 40 que sí eran miembros de pandillas? Solo porque vivían en la misma colonia, solo porque vivían en el mismo sector. Entonces, no, yo necesito que Fiscalía me presente aquí enfrente a usted la prueba que es de José Hernández, del que yo estoy representando. Sí. Si no hay pruebas,
entonces acepte la mía, porque yo aquí sí le traigo testigos y pruebas que dicen de que él no es miembro de pandillas. Y absuélvalo. Pero, ¿crees tú que van a haber las condiciones para que el juez diga, bueno, vamos revisando uno por uno? Empecemos con el número 1, empecemos con el número 2, empecemos con el número 3, hasta llegar al 150. Es casi que inhumano. Sí, claro. Un juez y sus colaboradores, que de repente los resolutores son 6, no van a poder hacer eso con una audiencia masiva de 150 casos. Y eso solo es un expediente. Así tienen unos 1000 expedientes más. Por Ese mismo juzgado. Ese proceso va para largo y Va lo para que se largo. visualiza, a ver, se está visualizando entonces un desorden en el momento de comenzar las audiencias. ¿Cómo se van a hacer esas audiencias? Y peor hoy, que las quieren hacer virtuales. Que solo los abogados y los jueces estemos en la sala de audiencia y todos los 150 que están siendo procesados estén conectados en modalidad virtual a través de alguna plataforma, escuchando lo que está pasando. ¿Crees tú que se van a poder conectar los centros penales, la señal, el wifi y todo eso, 150 personas de manera aleatoria al mismo tiempo? Dicen que hoy todo es posible por ahí. Y de repente van a decir, se cayó la señal con el penal de Izalco. Entonces las 10 personas que estaban ahí en audiencia no se ven, no escuchan, no hay audio. Entonces se va a suspender la audiencia y se va a reprogramar para otra fecha. Y así se va a ir atrasando todo. ¿Y por qué no los trasladan a los 150 mejor? Porque no hay capacidad para trasladarlos, porque no hay recursos, porque no hay gasolina, porque no hay 150 Las excusas custodios. sobran. Entonces, al final, esas van a ser, te aseguro, las excusas para decir entonces el juez, bueno, no podemos retrasar más la audiencia, no podemos con eso porque se escapa de nuestras manos el tema penitenciario, así que voy a resolver que todos pasen a la siguiente fase. Es algo, a ver, creo que en alguna ocasión lo vimos en gobiernos anteriores, pero esperábamos, o al menos tratamos de visualizar que esta situación sea distinta, pero como está pintando el asunto, al final esto puede crear otros problemas que alguien más se va a tener que hacer cargo más adelante. Y se suponía que con la reforma al órgano judicial, donde destituyeron una gran cantidad de jueces de años, se suponía que era para mejorar. Y no estamos mejorando. Seguimos estancados entonces. Hay jueces que no tenían experiencia de ser jueces y los han puesto en los tribunales contra el crimen organizado. Y ni siquiera entienden. ¿Y a qué han ido entonces estos jueces? ¿A foguearse? Correcto. Con prueba y error. Con la vida y la libertad de las personas ahí capturadas. Prácticamente como que si fuera un juego, ¿no? De lotería. Porque hay jueces contra el crimen organizado que incluso han rechazado recibir testigos y pruebas. Porque dicen que eso le compete a la fiscalía. Y que si el abogado quiere presentar pruebas, que lo haga a través de fiscalía. Y entonces, y uno cuando analiza el derecho penal, bueno, y no estamos en la fase de instrucción donde también la defensa técnica puede ofrecer prueba, porque es parte de la libertad probatoria, y hay que estar apelando y poniendo recursos para que la Cámara venga y regañe al juez y le diga, sí, usted se está equivocando, tiene que aceptarle esa prueba. O sea que quitan al a los abogado. a ver, entonces quitan a los de mayor experiencia para poner a Inexpertos. gente inexperta, yo iba a decir incompetente totalmente, a que vayan a prueba y error. Entonces en 20, 30 años, cuando se le prueba a alguien, mire, al final sí detectamos que usted pues realmente no tenía ningún vínculo con ninguna estructura criminal. ¿Y qué va a decir el juez que recién estaba comenzando, que estaba probándose? No, mire, pero error de novato. Le van a devolver esos años, le van a devolver esa vida. Y obviamente el Estado no te va a decir, lo vamos a indemnizar, porque es una negligencia del Estado. Lo que no entienden los jueces es que ellos están representando al Estado. Porque Pero, hombre, el órgano judicial es un órgano de Estado. Claro, pero hombre, no recibir ni siquiera pruebas tampoco. Mire, vaya a presentarlas a otro lado, a mí no. Correcto. ¿Y crees que Fiscalía nos va a recibir si ellos son los que están acusando? ¿Nos van a recibir los testigos y la prueba de la gente? No. Y si la reciben, no la van a presentar en audiencia. Entonces, porque ellos tienen un plan y una orden y una idea. Condenar a todo mundo. Ese es el tema de los fiscales. Entonces, el trabajo de la defensa técnica se está viendo limitada. La están amarrando, la están coaccionando. Y ahí los abogados que sí de verdad
no nos interesa a veces pelearnos, a veces hasta con el juez en audiencia, se lo decimos nosotros en la cara. Mire, en todo país y en todo, desde que uno fue a estudiar allá introducción al derecho penal, nos decían de que las partes por igualdad de condiciones pueden poner pruebas y usted me las tiene que admitir y aceptar. Si no le convence esa prueba allá en audiencia a usted, es otra cosa dentro de su valoración. Pero yo puedo poner prueba en favor de mi cliente. Primero preséntela, ya después él decide si es suficiente prueba o no lo es. Correcto, pero acéptemela. Y no, han llegado al grado de emitir resoluciones donde rechazan la prueba de la defensa técnica. ¿Estarán obedeciendo a alguien más? ¿Tendrán miedo de decir la verdad? Digo, al menos por el contexto en el que atravesamos, puede ser posible. Es correcto. Más de algún juez ahí todavía ha quedado de manera valiente que obviamente hace el proceso como debe de ser. Pero la mayoría, yo te aseguro, el 60% o más de los jueces del Tribunal contra el Crimen Organizado están cometiendo una gran cantidad de negligencias y no se está respetando el debido proceso. Y el resto, que sí quiere hacer las cosas bien, lo hace. Pero nos enfrentamos con jueces en Santa Ana, en San Miguel, en San Salvador, que hacen situaciones como la que yo te estoy diciendo. ¿Sabes que en Santa Ana hay tribunales contra el crimen organizado que hasta nos niegan una copia para poder preparar la defensa técnica de los procesados? Eso es demasiado. Que porque dicen que hay reserva y que por eso no nos pueden dar una copia del expediente para poder preparar la defensa de la persona, para saber de qué le están acusando. Pero la reserva es para la gente del exterior. Para las partes procesales no tenemos reserva. Yo puedo saber de qué le acusan a mi cliente para defenderlo. Sí. La reserva es no compartirlo con alguien ajeno al proceso. Pero yo soy abogado ya autorizado en el proceso y nos niegan las copias. Totalmente inaudito, o si usted lo prefiere, pues lo normal en esos días. Pausa, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros acá en Criterios, donde también otro punto por abordar y también por vincular es que ahora se cumplieron 33 años desde la firma de los acuerdos de paz. Desde luego, ya no se conoce como el día de la conmemoración de los acuerdos de paz, sino como el día de las víctimas del conflicto armado desde hace algunos años. Claro, esto ha generado muchos conflictos conceptuales desde hace tiempo, porque en lo que algunos dicen, mire, los acuerdos de paz no sirvieron absolutamente nada, los acuerdos de paz trajeron más dolor, los acuerdos de paz no le resolvieron absolutamente nada a la gente y no ayudaron en nada al país. Pero otra gente dice, mire, pero pregúntese cómo nació la Policía Nacional Civil, pregúntese cómo nació el Tribunal Supremo Electoral, pregúntese cómo nació la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, ¿sirvieron de algo o no sirvieron de algo? ¿Sirve de algo cambiarle el nombre o no? Rudy, por favor. Bueno, definitivamente yo soy de la idea que tenemos un gobierno que le gusta maquillar las cosas. A todo le ponen un nombre bonito, le ponen luces, remodelan y todo es superficial. Internamente, estructuralmente, hay cosas en el país que no han cambiado. Hay avances después del tema de los acuerdos de paz, que definitivamente no fue una farsa, como obviamente el presidente mencionó, porque hay una gran cantidad de gente que murió esperando poder realizar justicia, realizar elecciones libres, que se acabara la dictadura militar, bueno, en fin, una y otra situación por la cual la gente luchó en aquel momento. Pero hoy por hoy, conmemorar el tema de los acuerdos de paz es importante porque es reconocer la historia para no repetirla. El Salvador no quiere llegar otra vez a un conflicto armado. ¿Será? Nadie quisiera ese tema, ¿no? Yo en lo personal no quisiera. Quisiera que el país estuviera transformándose de manera democrática o pacífica. Positiva. Y cubriendo sus necesidades a través del Estado como debería de ser. Sí, claro. Ese es el ideal, ¿no? El deber ser, entre comillas. Pero se creó la policía para que la Fuerza Armada no hiciera trabajo de seguridad pública, porque había muchos abusos. Sí. Pero hoy tú ves
que la Fuerza Armada anda haciendo trabajo de seguridad pública, incluso capturando por el régimen de excepción. Y no solo la policía. Ahora la policía lo están poniendo a cuidar al IS o a los hospitales, ¿no? Para quitar a los vigilantes y poner ahí agentes policiales. No hay función de la policía ese tema. Pero luego ves instituciones como la PDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y yo lo dije hace poco en la marcha que hubo el día 12, que se convocaron la marcha a través de diversas organizaciones y que hasta nos tomamos ahí la Binaes, que fue un tema que definitivamente les dolió a todos ahí, los vigilantes, los del CAN, no hallaban qué hacer, pero ¿cómo iban a mover a casi 3.000 personas tomándose la Binaes, ¿no? Y todos los carteles decían, no al régimen, no a la minería, los acuerdos de paz no fueron una farsa. Y solo el año pasado, 2024, UNIDEP ha presentado 25 denuncias por vulneración de derechos humanos a la PDH. Y hasta la fecha, ninguna ha sido contestada. Ninguna. No le han prestado atención a ese tema. Entonces tú ves que al final tenemos una PDH pasiva, inactiva, inservible. Bueno, no funciona. A ver, pero bajo esa idea, entonces sí se le podría dar crédito al presidente Bukele con respecto a que, bueno, los acuerdos de paz no sirvieron, porque si la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos nace de los acuerdos de paz y no funciona, así vayan con carteles, así traten de hacer una cita, así les vayan a gritar y no funciona, entonces básicamente tiene razón el presidente. Y quizás va más allá en el tema estructural. La institución como tal, producto de los acuerdos de paz, pudo ser un tema de acuerdo muy importante, de decir, miren, una institución en el país que también a nivel internacional, acoplado con los organismos internacionales, pueda velar por los derechos humanos en El Salvador para que ya no se vulneren. El problema es quién ponen de titular ahí. ¿Quién está ahí? O sea, ¿quién está dirigiendo una institución tan importante producto de los acuerdos de paz? Una persona que viene de las filas de Ghana, que es aliada al gobierno, que lo puso obviamente la Asamblea Legislativa anterior y que prácticamente no está haciendo nada. La última vez fue que se tomó una foto en el Mozote en conmemoración a los acuerdos de paz, a las víctimas. La licenciada Caballero, ¿no? La licenciada Raquel Caballero. Pero que ya había sido sancionada por un par de situaciones por ahí, por el de ética gubernamental. Sí, Tribunal de Ética Gubernamental. Imagínate entonces a los funcionarios que ponemos. Y la Constitución dice que cuando vas a elegir un funcionario de segundo grado, lo primero es que tiene que ser de moralidad notoria. ¿A quién le vamos a llamar moralidad? Moralidad notoria. Entonces, y si todavía tienes un expediente abierto donde te condenaron por falta de ética gubernamental, ¿por qué la vas a poner otra vez de funcionaria pública? Creo que precisamente por eso, porque para los fines que tal vez algunas personas persiguen, necesitan a una persona como ella que en su momento tal vez haya vulnerado alguna institución o que no haya sido transparente. Y que prácticamente se deje, digamos, dar órdenes y seguir un guión como el gobierno quiere, ¿no? ¿Por qué tú crees que pusieron al comisionado para derechos humanos y libertad de expresión de parte del gobierno? ¿Para qué? Era innecesario gastar dinero en una comisión de derechos humanos cuando lo podía hacer y traer la Procuraduría. Correcto, y traer un colombiano que no sabe de la realidad de El Salvador y nombrarlo como parte de mi gobierno como el comisionado de derechos humanos. ¿Y para qué si ya tienes una PDH? Entonces ahí tú estás dando a entender que la PDH tú como gobierno la tenés invisibilizada, pasiva, y pongo a alguien de mi confianza, de mi gobierno, para que diga que aquí en El Salvador se respeten los derechos humanos, pero no es así. Sí. Bueno, iniciamos el año 2025 con la buena noticia, al menos, que el comisionado admitió y aceptó que están revisando en Casa Presidencial 170 casos y expedientes que UNIDEP y MOVIR llevaron de gente que ha sido torturada y detenida sin ser pandillero, producto del régimen de excepción. Ya lo aceptaron. Es Capres quien lo está revisando, no es la Procuraduría, es Capres. No, es el comisionado presidencial con Capres. Y así dice la nota, estamos revisando los expedientes que MOVIR y UNIDEP nos trajeron. Bueno, entonces que desaparezca la Procuraduría, ya que todo se está haciendo desde Casa Presidencial. No tiene mayor función entonces. No hay descentralización, todo lo está haciendo el presidente.
O sea, pareciera que, y por eso las denuncias que nosotros hacemos a diario, de que aquí no hay institucionalidad. ¿Y confían en la revisión que se está haciendo en Casa Presidencial con el comisionado? Si fuera cierto o no, pero dejaron en evidencia una gran notificación que nos enviaron, que incluso se ha publicado en redes sociales porque no tiene reserva, donde están aceptando que hay personas detenidas de manera arbitraria y que sí hay torturas en El Salvador. Cuando el comisionado presidencial de Derechos Humanos dijo en la última audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en El Salvador no había torturas, no había gente detenida de manera arbitraria, porque no habían recibido ni una tan sola denuncia. Y ya llevamos casi más de 200. Pero ahorita ellos han aceptado que van a revisar 170 expedientes. No, claro, si reciben, si reciben muchas denuncias y se deshacen de todas las denuncias, es fácil decir, bueno, nosotros no hemos recibido nada. Es correcto. Pero ahora ya lo tenemos. Claro, y si solo se quedan en el buzón, puede ser. Pero ahora ya lo tenemos documentado y ya contestaron. Estos 170 casos que ustedes nos han traído, porque lleva un montón de expedientes y documentación que prueba que son inocentes, ya los estamos revisando y quedan admitidos, dice la nota y la resolución. Entonces ahí tú dices, el Estado ha admitido que sí existe eso. Hay demasiada confusión en el asunto, lamentablemente, así que nos vamos a ir a la última pausa y regresamos en Criterios. Y es que, a fin de cuentas, acorde a lo que el licenciado Rudy Joya nos ha comentado en todo el programa respecto al régimen de excepción, respecto a los acuerdos de paz, ¿será que levemente, de alguna manera, para este 2025 podremos encontrar la luz? ¿Realmente podremos encontrar justicia? ¿O seguiremos en las mismas? La visión para este año. Bueno, no esperamos mucho de cambios del 2024. Obviamente seguimos teniendo un Estado y un gobierno que sigue pensando más en el tema de repente mercantilista o económico, entre comillas, ¿no? Este tema de que van a pagar los recibos de agua o luz me parece más un tema... Hay gente que tiene desconfianza. La gente tiene desconfianza y dice, bueno, ¿cuánto nos va a costar después de ese tema? Por eso el tema de las multas, como lo han aumentado a tan exagerado, ¿no? Una multa de $150, o incluso por tapar el tema de la minería metálica. Entonces, al final, son tantas cosas que no se ve un tema del 2025 en el tema de mejorías, sino de más retrocesos. Esperemos, ¿no?, que de repente algunas instituciones vayan reflexionando en el camino. Nosotros como UNIDEP, con otras organizaciones, ya estamos preparando el tema de repente presentar algunas inconstitucionalidades sobre las últimas leyes que se han aprobado en la Asamblea Legislativa, especialmente el tema de la minería metálica. No fue consultada ni siquiera por la población, y si usted no quiere por la población, incluso por especialistas ambientales, solo la aprobaron por aprobarla de manera expresa. Pero eso ya es lo normal. Es lo normal de la Asamblea que tenemos, pero a comparación de otras leyes que ellos han aprobado de manera expresa, como incluso la reforma penal o la reforma a la ley de tránsito, la minería es un tema que obviamente nos debe de preocupar a todos, porque es una contaminación y un peligro a la vida que obviamente está latente ahí en el medio ambiente, y definitivamente hay que tomar acciones, no solo quedarse con el tema de las marchas o de manifestarse, que eso es bueno, sino de ir más allá, ¿no? A nivel nacional o a nivel internacional, pero hay que actuar. Estamos hablando que a fin de cuentas hay muchísimo trabajo por hacer, bueno, más bien mucho por denunciar. El tema, creo que de derechos humanos en El Salvador nunca se va a descansar, ¿no? Sí, y claro, no es una cuestión de esta segunda administración, estamos hablando de problemas históricos que al final, pues no se terminan resolviendo. Es correcto. Bueno, hemos llegado al final del programa, se nos está terminando el tiempo. Licenciado, ha sido un verdadero placer que nos hayas comentado sobre todo lo acontecido, parte de lo que se sabe de lo del penal de Izalco, y también sobre cómo debemos ver los acuerdos de paz. Es un gusto para nosotros y siempre a la orden.
Encantadísimo. Amigos y amigas televidentes, gracias por sintonizarnos una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.